para entender otro punto de vista, para entender la sociedad. La herramienta ya está lista. Difundimos la verdad. Desde el 2008 difundiendo las luchas populares, siempre avanzando y creciendo. Acá en todos los lugares ya comienza la herramienta. No te vas a arrepentir. Lo que aquí se te cuenta en otro lado no vas a oír. Hola gente, hola a todos, bienvenidos a otro programa de La Herramienta. En esta ocasión vamos a presentarles una entrevista con Nathalie Barbé. Es, aparte de trabajadora del BPS, integrante del PIT-CNT, de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales, y vamos a hablar sobre la SAFAP. Está muy interesante la entrevista, ¿eh? Vamos arriba, vamos con la entrevista. Bueno, bienvenidos a otro programa de La Herramienta. Estamos con Nathalie Barbé, que ya todo el mundo la conoce. Gracias por prestarte a esto que yo no le llamo entrevista porque no soy periodista, pero bueno, es como una especie de lugar para informarnos. ¿Qué te parece? No, primero que nada, gracias a vos. Obviamente que estamos de acuerdo también con este tipo de medios que no son los oficiales, que son los que realmente muestran las caras reales de las situaciones, ¿no? Claro. Y no lo que conviene transmitir y lo que no. Exactamente. Bueno, uno de los temas principales es la SAFAP, ¿no? Creo que fue el gobierno de Lacalle, puede ser, el primer Lacalle, Sí. ¿no? Que está en la SAFAP. En el gobierno de Lacalle Padre se emite la ley de privatización de la seguridad social, porque hay que hablar las cosas con su nombre, ¿no? Claro, exactamente. Es la privatización de los fondos recaudados de los trabajadores para poder utilizarlo en negocios que no tengan que ver con seguridad social. Claro. Porque ¿qué pasa? Nuestra Constitución marca que los aportes de los trabajadores solo pueden ser utilizados en financiamiento o en proyectos de seguridad social. Con esta ley lo que hacen es quebrar ese nicho de una forma legal, más allá de que esté en la Constitución, en la cual estas empresas pueden invertir, como lo denunciamos muchas veces durante el plebiscito, en Tata para que Tata pagara las cajas automáticas. O sea, genera estas dicotomías de que en un principio decían, bueno, se va a invertir no en seguridad social, pero en sí en proyectos que le sirvan a la población. Claro. Es una forma de utilizar los aportes de los trabajadores en beneficios para ellos. Esto es todo lo contrario. Claro. Estamos generando cajas automáticas que dejan trabajadores, o sea, con sus aportes mismos, esas cajeras quedaron sin trabajo. Claro. Con ese dinero lo más lindo que también, como que las empresas convencen a las trabajadoras, por ejemplo, en ese caso, de que eso es para ahorrarles trabajos a ellas y no sé qué. Exacto. Te digo porque yo estuve trabajando 2 años en un Tata y habían 3 cajeras y un reponedor, o 2 reponedores, algo de eso. Empezaron a meter las maquinitas, ¿no? Y ellas, qué bárbaro. No, claro, ahorramos trabajo, no sé qué. Le digo, ustedes con eso se van a quedar sin laburo. No, porque nos cambian el trabajo. O sea, en vez de cobrar acá, venimos, cobramos un poco, después reponemos, digamos, o sea, que van a hacer multiplicidad de tareas. Genial, qué divino, qué bárbaro. Y la cuestión que tiempo después hay una cajera y una reponedora. Claro. O sea, sí, increíble, ¿no? Pero es lo que te digo, la intención principal de esta privatización, que como decíamos, la ley se emite durante el gobierno de Lacalle Padre, se termina de implantar en el 96 en el gobierno de Sanguinetti. En el gobierno de Sanguinetti. Claro. Pero fue una idea de Lacalle Padre. Claro. Lo que hace esto tenía 2 intenciones claras que no fueron transparentadas a la población, ¿no? Lo que se le dijo a la población en ese momento es la forma de que tengas 2 jubilaciones. Obviamente que desde el año 79, desde el acto número 9 en la dictadura, donde la rebajan a un 50%
el porcentaje jubilatorio a los trabajadores. 50% es un disparate. Exacto. Antes, los trabajadores, antes de la dictadura, cobraban un 100% de su promedio salarial y además tenían aguinaldo los Y tenían jubilados. aguinaldo. En la dictadura, en el acto número 9, los militares, con un gobierno de facto, con las cámaras disueltas, generan este acto que lo que hace es quitarles el aguinaldo y rebajarles a la mitad del promedio de jubilación de los sueldos. Claro. Pero acá también cabe aclarar algo, llevamos más de 40 años de democracia y un gobierno restableció ese beneficio a los trabajadores, o sea que no solamente podemos echarle la culpa a la dictadura, que estaban las cámaras disueltas, sino que cuando se toma la democracia, se vuelve a la ley, ningún gobierno devolvió esos beneficios que les han sacado. O sea Claro. que fueron los iniciadores los militares, sí, pero no son los únicos culpables. No porque los otros lo siguieron. Todos los gobiernos que Claro. vinieron luego en democracia mantuvieron ese perjuicio hacia los trabajadores que se van a jubilar. Inclusive, bueno, el año pasado, perdón, en el 2023, se vino la peor, como la calle dijo, con la ley 20.130, la última reforma. Pero lo que iba es, la intención de esto era, primero que nada, sacarle responsabilidad al Estado sobre las jubilaciones y dejarlas a un privado. Y por otro lado, poder utilizar algo tan genuino, o sea, tan seguro, como es el aporte de los trabajadores, porque no es voluntario, es obligatorio, es poder utilizarlo en otros negocios. Acá surgen las dos grandes Negocios para ellos. Negocios para ellos, las dos grandes mentiras. Primero, que no le dieron doble jubilación a los trabajadores, al contrario, con las comisiones que cobran, con el seguro que cobran, porque además son todas aseguradoras, pero ninguna paga la jubilación. Acá viene el Banco Claro. de Seguro del Estado, Claro. que la FAP le entrega lo que tú ahorraste, ponele, tú llegas a los 60 años, ahorraste 500.000 pesos. Le entrega al Banco de Seguro del Estado esos 500.000 pesos, pero eso se te va a dividir de aquí a lo que ellos tienen como expectativa de vida, que es larguísimo, en algunos casos hasta en un momento se hablaba de 105 años. Después lo bajaron porque quedaron en evidencia y era demasiado contundente la estafa que era para el trabajador. Pero durante todos esos años que ellos te dividen esos 500.000 pesos, las jubilaciones tienen aumentos. Los aumentos se tiene que hacer cargo el Banco de Seguro del Estado. Por ende, pierden. Por eso Claro. ninguna aseguradora, lo de ellos es todo ganar. No hay ningún negocio en este país que esté tan asegurado, no tener pérdida, ni baja rentabilidad como lo tienen las AFAP. Entonces la mentira fue esa. Primero, no hubieron dos jubilaciones, al contrario, los jubilados están perdiendo casi un 50% de su jubilación porque están en este régimen, y además que esos fondos no se utilizaron para beneficio de la población. Porque incluso cuando se invierte en obras públicas, se le cobra al Estado un porcentaje de comisión por ese préstamo, como te cobra cualquier prestamista, Claro. cuando están usando dinero del Estado. Al Estado siempre le sale más caro, tanto las compras de los bonos de deuda pública, como las obras cuando se hace por AFAP, que si se hiciera directamente por rentas generadas. Claro, o sea, la plata que, vamos a suponer, una persona tiene aportando al EPS y a la FAP, la del EPS sabemos todos los beneficios que tiene, ¿no? De médicos, asignaciones, bla, 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 todo eso. La plata de la FAP no te da ninguna ventaja, ningún beneficio, digamos, pero aparte, yo qué sé, mañana vos vas del país y esa plata no la puedes sacar, capaz. En realidad, solamente si te vas definitivamente del país y no vas a pedir una jubilación en el Banco de Previsión Social, puedes tener retiro de cierta parte de capital. Cierta parte. Tenés que tener hasta 15 años de aporte. Claro. Donde tengas 15 años y un mes de aporte ya no te corresponde, y haber permanecido más de 5 años y no reclamar el día de mañana una jubilación por esos aportes realizados. O sea, está lleno de peros. Está lleno de peros, no lo cobra nadie. Claro. Es un beneficio, esos beneficios que existen, pero que acceden muy pocos. Claro. El tema es ese de las AFAP. Primero, mete una privatización en un sistema que tendría que ser 100% solidario, por lo que decías tú. El Banco de Previsión Social no son solamente jubilaciones y pensiones. El Banco de Previsión Social es lo que cubre la licencia maternal, el nacimiento del niño, la asignación familiar, la licencia paternal, el subsidio por desempleo cuando nos echan o cuando nos mandan unos meses porque hay baja de trabajo, el subsidio por enfermedad cuando un trabajador se enferma, los lentes que puede necesitar un trabajador, las prótesis, una operación,
el catéter que necesita para la operación de corazón. Todo lo que a lo largo de la vida de un ser humano, desde antes de nacer, incluso hasta después de morir, porque incluso se cubre a los herederos, que deben ser hijos y esposas de ese trabajador fallecido con pensiones, pero también en el momento del entierro, que están las expensas funerarias, se cubre al uruguayo desde antes de nacer y al ciudadano legal hasta después de morir. Bueno, con todo eso es con lo que yo recaudo. Y hay una inequidad altísima en la recaudación. El trabajador aporta un 15%, las empresas, que son los dueños de los medios de producción y quienes más dinero tienen, solo un 7,5%, y los grandes explotadores rurales pagan un 1,9% de aporte. Un 1,9%. 1,9%, que son quienes sabemos, quienes más manejan capital en nuestro país. Entonces, con lo poco que recaudo, y cada vez recaudo menos, porque el avance de la tecnología también hace que se pierdan puestos de trabajo, mantengo esa inequidad y todavía de lo poco que recaudo, la mitad se lo doy a estas empresas para que hagan obras que nada tienen que ver con lo que es la población. ¿Y sabe dónde más se vio? En el peor momento económico que pasó el país después del 2000, que fue la pandemia, donde se le pidió a los trabajadores que ganaban más de 80.000 pesos que aportaran para ese fondo COVID, pero estas empresas tenían 42.000 millones de dólares acumulados de ganancia. 42.000 millones de dólares. Acumulados de ganancia, y no pusieron ni un peso, ni para los subsidios de desempleo que se tuvo que dar de un día para el otro de forma abismal, porque las empresas cerraban, los comercios cerraban, nos mandaron a todos para nuestra casa, la gente o estaba certificada porque estaba enferma de COVID, o estaban subsidios por desempleo. Ahí ellos no aportaron de esos aportes, la ganancia que tuvieron los aportes, ni un peso hacia nuestra población en el peor momento. No, qué bárbaro, ¿no? Qué negocio para ellos, ¿verdad? Es el negocio más rentable. Nosotros siempre hacemos la broma. Cuando sea grande quiero hacer una FAP. Primero, no preciso tener un establecimiento. Porque a mí las comisiones que yo le cobro al trabajador es para pagar el local, los empleados, la publicidad. Invierto dinero del Estado y saco ganancias de eso. O sea, no, es más, si me va mal, tengo protegida mi rentabilidad. Yo nunca pierdo. Y cuando acumulo toda esa cantidad enorme de millones de dólares y el pueblo necesita que yo ponga, no se me pide y yo paso de costado y no tengo ninguna voluntad, cuando en realidad se tendría que haber volcado los aportes de los trabajadores para la seguridad social. Vos sabés que una cosa que yo siempre cuento cuando se me da la oportunidad, hace como 10 años, no, 15 años capaz, más o menos, no me acuerdo. Pero, a ver, sí, unos 10 años. Mi hijo iba por primera vez a pedir trabajo, ¿no? A la oficina central de un supermercado grande. Bien, genial. Entonces, habían en la fila 8 o 10 gurises, todos 18 años recién cumpliditos, 19, ¿no? Primer trabajo, todo. Yo era el único padre que estaba ahí por primero, que no entendí por qué era el único padre, o sea, yo era la primera experiencia laboral de mi hijo, lo quería acompañar. Y bueno, está, genial. Lo acompañé, ahí estaba haciendo la fila, y de repente viene una muchacha muy bien empilchada, ¿no? De una FAP. Y empezó, sí, porque si ustedes no se afilian ahora a la SAFAP, después no van a poder nunca jubilarse, van a tener que trabajar toda la vida, que bla, 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 bla. En esa época, justo, creo que, no me acuerdo, creo que era cuando se estaba tratando el tema de las firmas para la eliminación de la base, montones. Bueno, y a mí justo, había hablado así unos días con Carlos Clavijo, que me había dado una cantidad de manijas, por no decir datos, y agarré, estuve hablando con la gurisa. Digo, vos, escuchame una cosa, le estás mintiendo la cara a la gurisa, ¿cómo que no se va a posibilidad? ¿Cómo vas a decir eso? No sé qué. La cuestión es que la gurisa se terminó yendo y le terminé explicando a los gurises por qué no se debían afiliar a una FAP. A lo que voy es a esto, que si se dan jodedores, que antes que vos empieces tu carrera laboral, ya te querían afiliar como para tenerte agarrado de antes. Bueno, en las últimas elecciones estaban parados en la puerta de la Corte Electoral, en las colas que estaban los chiquilines sacando su credencial, afiliándolo, diciéndole la misma mentira.
que en realidad lo que hacen es una mentira para ellos como vendedores, porque tienen comisiones altísimas, Claro, y se transforman en mercenarios, claro, sí, porque hipotecan el futuro de esos jóvenes por la comisión que van a sacar. claro. Que en el año 2023, con esta reforma que hizo la calle Hijo, la 20.130, la 20.130 establece la obligatoriedad, todo trabajador que empieza en su actividad laboral o que cambia de rubro, porque por ejemplo, si yo mañana dejo de aportar a la caja civil y empiezo a aportar a la caja de industria y comercio, queda obligatoriamente afiliado a un sistema que está comprobado que es nefasto para el trabajador, que es el ahorro individual. El ahorro individual le sirve en este país solamente a 70.000 trabajadores, que son quienes ganan más de 270.000 pesos, que Claro. ni siquiera lo precisan, porque perfectamente pueden tener, por ejemplo, el seguro vida, que da el Banco de Seguro del Estado, que es un ahorro para tu jubilación. Claro. Pueden hacerlo por todo el amplio espectro que tienen de oportunidades a nivel bancario, tanto público como privado, de tener su ahorro individual. Claro, capaz que le es más redituable. Pero más lo que mejor, hizo o sea, fue matar al 90% de los trabajadores que no cobran ese dinero, rebajándole su jubilación. El promedio jubilatorio en la FAP es de 7.000 pesos, cuando con los mismos aportes en el Banco de Previsión Social es de 32.000. Las pruebas están, pero no lo decimos nosotros. En el año 2008, la OIT comienza un estudio justamente de el impacto que tuvieron estos sistemas en los 30 países que se establecieron, que son los 30 países más pobres. Digamos que estas aseguradoras no ingresaron, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, no ingresaron. Ingresaron en Latinoamérica, en África, en la parte, digamos, más pobre de lo que era la seguridad social. Cuando empieza este análisis, lo que hace es ver lo nefasto que fue, tanto para los trabajadores en su jubilación, pero principalmente en los sistemas de seguridad social, quebrando ese sistema solidario e intergeneracional. Uruguay entra en este análisis de reversión, se llama, cualquiera lo puede acceder en Google, esta información se llama reversión de la privatización de jubilaciones y pensiones en la seguridad social. Cualquiera accede en Google. Ahí vos te metés y te sale todo. Está todo el documento con análisis de los porcentajes, de cuál fue el resultado. Por ese análisis, 18 de los 30 países comienzan a transitar la reconversión, o sea, la desprivatización. Argentina, por ejemplo, la sacó un 100% y sus capitales ahorrados de seguridad social pasaron de ser 6 millones y en un año ya tenían 14 millones para su seguridad social. Claro. Pasaron a poder cubrir al 80% de los jubilados, antes tenían una cobertura en 30%. Claro. O sea, la reversión ha sido positiva en todos los países. Uruguay ingresa en este análisis, ingresa en el trabajo de la reversión. No se sabe por qué en 2012 Uruguay sale. Esto ya es una opinión personal. Algo se acordó, porque incluso cuando nosotros empezamos el plebiscito, esos mismos partidos políticos que del 96 gritaban a toda voz en la SAFAP, no, hay que eliminar la SAFAP, se pusieron en contra del plebiscito y dijeron, si se va la SAFAP, el país se funde. Entonces, ahí eso, quedan, ¿no? Quedan visualizados ciertos acuerdos que nunca vamos a conocer y ahí se entiende el por qué, porque nosotros empezamos esto no entendíamos. Sí, claro. ¿Por qué Uruguay sale de esto? Claro. Si fue altamente perjudicado. Está saliendo Chile, que Chile arrancó con un 100%, está rebajando el porcentaje de privatización. Y nosotros lo estamos fomentando e incrementando. Sí, si no me equivoco, ¿no hubo una época que Chile también cerraron las cortinas, unas cuantas de acá y dejaron a medio pueblo? Lo hicieron en Chile, lo hicieron en Argentina, que las aseguradoras se iban con los capitales de los trabajadores y el Estado tenía que hacerse cargo de la jubilación. Acá también pasa lo mismo. Claro. Acá si el día de mañana estas aseguradoras se vuelan con el capital de los uruguayos, el Estado se va a tener que hacer cargo de esas jubilaciones. Lo que pasa es que es tanto el lucro, tan grande el lucro que tienen, que no se van a ir nunca, jamás. Entonces ahora, por ejemplo, estamos atravesando el diálogo social y te dicen, vamos a eliminar el lucro, como bajando las comisiones. No, así no se elimina el lucro. Ya se bajaron las comisiones, el Frente Amplio baja las comisiones en el año 2008. Eso no es lo que más atenta contra el trabajador. Contra el trabajador atenta, que se utilizan su capital
para dejarlo a sí mismo sin trabajo. Para el trabajador atenta a que se le cobran esas comisiones que por más que se lo rebajen, así sea un 1%, se le va a cobrar incluso cuando esté desocupado. Cuando no Claro. estás trabajando se te sigue cobrando y eso hace que baje tu capital ahorrado y que tu jubilación sea muy inferior al momento de jubilarte. Y lo que lo perjudica principalmente es el seguro que le cobran del banco de seguros, que es casi un 11%. No es bajando las comisiones no solucionamos nada. Claro. Acá el lucro real es lo que le cobro al trabajador y que invierto ese dinero del trabajador para sacar ganancias solo para mí y no vuelco nada hacia la seguridad social. Claro, lo ideal sería que, bueno, como hablábamos al principio, que el trabajador aporte ese 7%, digamos, que aporta las empresas y las empresas el 15%, ¿no? O sea, primero que nada, cuando hacen los análisis que siempre cortan por el lado más fino, porque se habla de baja natalidad y de pocos puestos de trabajo y el avance de la tecnología. Entonces, ¿qué hacemos? Tocamos al trabajador que tenga más privatizada su seguridad social y que trabaje más años. Claro. Ahora, no equiparamos los aportes patronales, no reveemos exoneraciones millonarias a la seguridad social de empresas que después se vuelan. Claro. Hay una tabacalera en Florida de dueños chinos que estuvo 10 años trabajando en zona franca, con una exoneración total, y un día para el otro se fue que hasta la gerenta se tuvo que autopercibir despedida. Desaparecieron del país. Entonces, no se revé eso, no se revé de un impuesto al aumento de la tecnología, que esas empresas que cambian una cajera por una caja automática que pagan un impuesto. Claro. Porque tienen que aportar a la seguridad social. Claro. Y si mañana acá naciera 1 millón de niños, mañana vinieran acá 1 millón de bebés, en 18 años no van a tener dónde trabajar. Acá claro. El problema no es la baja natalidad, no es la tecnología, en realidad sí, pero no la estamos viendo. Acá el problema es la inequidad contributiva que hay en este país donde las empresas tienen exonerados sus aportes y cuando pagan la mitad de lo que paga el trabajador y quienes explotan más nuestro país y más ganancias tienen, pagan un 1,9%. ¿Cuánto ahora, pagan? Claro, ahora justamente ahí quería tocar un poco, porque hay muchos que joroban con el tema de la natalidad, no sé qué. Hay varios puntos, ¿no? Como decís vos, primero, ¿dónde van a ir a trabajar esos gurises? ¿No? Sin tener en cuenta de que el medio ambiente se nos está viendo abajo y ya, por ejemplo, como yo le decía a un gurice chico, ¿no? Pero yo cuando iba a la playa me metía con el agua hasta la cintura y me veía los pies. Ahora apenas veía. Sí, claro. Pero bueno. Ahora ves un montón de cosas que claro, no querés ver. No querés ver. Pero, por ejemplo, en vez de, está bien, la natalidad, ¿no? Pero toda esta cantidad de extranjeros que vinieron acá, la gran mayoría están aportando. Sí. Y bueno, y entonces quiere decir que los aportes en realidad no se están yendo del BPS, ¿no? Lo que está pasando es, como si vos están yendo del BPS, pero del BPS derivan para la AFAP. Pero es como, yo siempre les explico lo mismo. Hay un ejemplo bien claro, como vos en tu casa. Vos para mantener tu casa, para pagar la luz, el alquiler, la comida, vos tenés un ingreso. ¿Ah? Y muchas veces apenas nos da, que es lo que está pasando en nuestra seguridad social. Apenas nos da. Si yo esa mitad mañana decido transferírsela al vecino para que él mantenga su casa, a mí me va a faltar la mitad en mi casa. Claro. Y esa es la situación que tenemos de llamado déficit, que no se le puede llamar déficit, porque es seguridad social, no es una empresa, es inversión en la población. Y vos todo lo que recaudás como Estado, se lo cobrás a la población. Claro. La población paga IVA. Acá el indigente paga IVA cuando compra 1 litro de leche. Sin embargo, las grandes empresas lo tienen exonerado o después lo transan con las boletas, ¿viste? Que ellos pueden equiparar el gasto de IVA. Sí. Sin embargo, el pobre no. Acá quien paga IVA, los impuestos que recauda el Estado son de su población. Entonces, cuando vos lo devolvés a tu población, no puedes decir que es un déficit, no puedes decir que es una carga. Cuando vas a pagar una jubilación de una persona que te aportó durante toda su vida y que hizo que se moviera la industria, que el país que tenés hoy es gracias al trabajo que hizo él, no puedo decir que es una carga. No, claro, obviamente. Me hiciste acordar aquel sketch, ¿te acordás del Chicho de Calebrón? En una parte decía que por qué había que sacarle más a los pobres que a los ricos, porque hay más pobres que ricos, entonces no negocio sacar a los pobres. Pero otro temita ahí que quería tocar era el tema de
la unificación o no, cómo viene el tema, por ejemplo, la caja militar y la caja profesional, todo unirlo al BPS o no, o sea, todo ese mundo. ¿Qué me puede decir de eso? Mira, la ley 20.130 plantea a muchos años adelante, mínimo 30, una cierta unificación, pero que lo que hace es seguir manteniendo los privilegios de estas cajas. Por ejemplo, la caja militar, se habla de un aumento de la edad jubilatoria como los trabajadores, pero igual con la unificación que tienen, pues sabes que está constatado como insalubre el trabajo militar. Porque se ve que ser militar en este país tiene riesgo. Vos sabés que la pesca... Ni hablar si fueran militares en Estados Unidos o en Irán. No. Entonces, Te voy a decir una cosa, la gente que trabaja en los frigoríficos, la gente que trabaja en la caña, la gente que trabaja en los cítricos, que realmente están expuestos, sí. no están bonificados como insalubres. Bueno, yo trabajé en fundición y metalúrgica y lo sacaron al 2x1, Exacto. Trabajo de Pero los militares lo siguen teniendo. Por ende, nosotros vamos a trabajar hasta los 65 o 70, porque esta reforma habla de una revisión, pero ellos se van a seguir jubilando a los 53 años máximo con esta bonificación. Entonces, nosotros lo que vemos es mucha pantalla de mejora, pero que en realidad las intenciones son alejar al Estado, porque cuanto más años yo alejo la jubilación, alejo la responsabilidad del Estado de una persona que este sistema capitalista la ve que ya no produce, ya no la necesita. Porque ahí está el quiebre. ¿Qué pasa con los jubilados? A nosotros siempre nos hablan de esa manta corta, ¿no? Nosotros recaudamos y yo tengo que cubrir esto y tengo que cubrir lo otro. Y cubro lo que me da. Entonces ahora, como tenemos el tema que lo están tomando seriamente, el tema de la pobreza en las infancias y adolescencias, que siempre quiero aclarar lo mismo. El niño y el adolescente no es pobre, son los padres pobres. Claro. Pero cuando decimos infancias y adolescencia nos sacamos la responsabilidad de los salarios, de los consejos, etc. Y por eso nos gusta decir infancias y adolescencia, para no hacernos cargo de que tenemos que subir los sueldos y subir las jubilaciones para que esos niños, primero que nada, salgan de esa situación. Pero bueno, se nos dice, no podemos ir invirtiendo en los jubilados porque tenemos estos niños pasando hambre. ¿Por qué tenemos que elegir uno u otro si estamos con exoneraciones millonarias y esta iniquidad de aportes? Entonces siempre vamos a lo mismo, al corte por el lado más fino. Siempre paga la necesidad el trabajador. Y se lo amenaza, si no, cuando acordate cuando hicimos el plebiscito, que se le decía, bueno, si sale este plebiscito vamos a tener que aumentarle ese IVA un 35%. Claro. Siempre se corta por el lado más fino. Siempre el que va a aportar va a ser el pobre, va a ser el trabajador, y los beneficios y los privilegios siempre se van a seguir manteniendo. Ahora, el aumento de la edad jubilatoria genera dos problemas gravísimos para nuestra población. Primero que nada, que después de los 50 años es casi imposible conseguir un trabajo digno, más con aportes, ¿no? Claro. Esto se reconoce en 2008. En 2008 el Frente Amplio genera el subsidio por inactividad compensada. ¿Qué dice este subsidio? Bueno, la jubilación de los 60, si a los 57 te quedas sin trabajo, primero que nada te extiendo el seguro de desempleo. En vez de 6 meses te doy un año. ¿Por qué? Porque entiendo que no vas a conseguir trabajo. Y después te doy un subsidio porque entiendo que vas a estar desocupado hasta que llegues a la jubilación. Ahora, nos olvidamos de eso. Y pasamos a pasar una jubilación a los 65 años de edad. Este subsidio se pasa a los 63. Ahora, ¿qué hace una persona en este país con 54 años y se queda sin trabajo para sobrevivir 11 años más, haciendo changas, sin aporte, hasta que allá aparezca el Estado para darle una jubilación, cuando aportó toda su vida? Y esa es la intención del aumento de la edad jubilatoria. No va a revertir el problema que tenemos en seguridad social, porque los únicos que mantienen el trabajo después de los 60 años en este país son el 18% de la población. Con eso no vamos a mantener la seguridad social. Lo que vamos a hacer es sacar la responsabilidad del Estado. Cuando y se le está sacando puestos de trabajo a jóvenes, quizás que... Y no entran jóvenes, pero además sigo esta política que hay a nivel internacional capitalista, de que cuando vos ya no podés trabajar, ya no me producís porque estás avanzado en edad, yo no me tengo que hacer cargo, arreglátela que no puedes. Mientras sos productivo para el capital, bueno, vemos el Estado que te dé subsidio, etc. Cuando ya no sos productivo pasás a ser material de descarte. Y ese descarte es aumentar la jubilatoria para que yo, si sobreviviste hasta los 65 años, recién ahí te doy una jubilación.
Todos esos años te la arreglás como puedas. Pero ahora, ¿no había alguna cuestión ahí metida de que si vos naciste, no me acuerdo qué año para abajo, igual ahora te podías jubilar a los 60? Sí, pero eso es un tema legal, que era para los de 77 para atrás, van aumentando, te puedes jubilar a los 61, 62, 63. Claro, Los que nacieron de 71 para atrás y todos a los 60. claro. Los otros es progresivo. Claro, pero la De gente que ahora 73, tiene para atrás. 50, 52, o sea... Y lo que pasa es que no podían cambiar las reglas del juego los que tenían Claro. cierta cantidad de aportes. Claro. A los que nacimos del 77 para acá, estamos pelados, Claro. hasta los 65. Inclusive la ley, que esto es importante, habla de una revisión en el pasar de los años. Y si ya sabemos que aumentando la edad jubilatoria no es la solución, si no veo las exoneraciones, Claro. si no aumento el aporte patronal, si no le pongo impuesto a la tecnología, obviamente cuando hagan una revisión vamos a seguir el número rojo. Y vamos a terminar jubilándolo a los 70 años, claro, como se está haciendo a nivel mundial. Claro. Como para ir redondeando, ¿no? Hubo un plebiscito, ¿no? Que, bueno, se peleaba para la eliminación de los azafatos. Y viste que estuvo muy peleado, al final se perdió, todo bárbaro. Ahora, ¿por qué te parece a vos realmente que se perdió eso? ¿Fue falta de conciencia del pueblo en general? Hay mucha gente quizá que no entiende cuál es el verdadero problema, o hay mucha gente quizá que no le importe, porque está bien, a ver, yo voy a esto. Puede ser que las organizaciones se digan, bueno, sí, mirá, fallamos en esto, fallamos en lo otro, nos faltó acá, nos faltó allá. Una autocrítica que está bien, bárbaro, genial. Pero más allá de esa autocrítica, ¿no? Uno muchas veces habla con gente y como que están muy como por fuera, como que no entienden o todavía siguen convencidos de que no, pero yo con la fe voy a tener dos jubilación. ¿Y qué pasa para vos en este aspecto? O sea, falta que todavía la gente se convenza, falta más, no te digo información hay en todos lados, donde vos la busques hay, pero quizá algún otro método para que la gente lo sepa, se informen, no sé. Yo creo que nosotros el primer muro que tuvimos que derribar con el tema del plebiscito fue la información. La gente estaba afiliada a la FAC desde el año 96 y no sabía lo que era una FAC, no sabía que le cobraban comisiones, no sabían que se invertía el dinero. Y estamos hablando 40 años después de que existen, ¿no? Claro. Esta información que no fue inocentemente que no se transparentara. La gente se daba cuenta recién cuando se iba a jubilar y ahí se indignaba, etcétera, pero ya estaba todo el pan cortado, ya no había otra forma. Esa fue la primera barrera. Y la segunda es que, y ellos lo saben y lo manejan bien, porque son hábiles para cuando tienen que revertir iniciativas que sean para el pueblo. La única forma de convencer al pueblo de no hacer algo que es para su beneficio y convencerlo a hacer lo contrario es generando miedo. Y fue una campaña de terror. Fue una campaña donde se hablaba de que le iban a aumentar el IVA un 35%, se hablaba de que la gente no se iba a poder jubilar, se hablaba de que nosotros nos íbamos a quedar con sus aportes, que les íbamos a robar los aportes. Aparece hasta JP Morgan hablando de que todas las empresas que eran internacionales iban a irse del país. Hablaban de la bolsa. La bolsa tiene un cambio un tiempo antes, sube el dólar. Fue una campaña de terror, subía el dólar de la culpa nuestra. Las empresas entraban en bolsa y era culpa del plebiscito porque las empresas se querían ir del país. Fue tanto el ataque que hasta se les ocurre, unos días antes del plebiscito, conmemorar el plebiscito del 80, que decía plebiscito no, y ponerlo en todos los boletos de lotería. ¿En los boletos de lotería? Todos los boletos de lotería que se vendían en este lugar decían plebiscito no. Mirá. O sea, fue una campaña tan grande, tan grande en contra, le generó tanto miedo a la población que era obvio que no iban a animarse a.
Primero por la desconfianza del Estado, porque si vos realmente confías en el Estado, decís, el Estado no me va a bajar su No, jubilación, claro. de alguna forma lo va a sacar. Ese miedo también venía transparentado de mucha desconfianza de la población, porque la gente vio que hubo muchas veces donde los estados hicieron cosas que iban totalmente en contra de la población. Entonces decía, sí, capaz que no me pagan la jubilación si yo voto esto. Y también hubo una interferencia de los partidos políticos, principalmente de izquierda, Claro. que salió quienes más estuvieron en contra del plebiscito a decir, no, esto es un tiro en el pie. Si Claro. hacemos esto, el país se va a fundir. Hasta el día de hoy sale Lucía Toponansky diciendo que no tiene mayorías parlamentarias por culpa del plebiscito. Claro. Entonces, fue muchísimo el ataque, pero el resultado para nosotros no fue una pérdida. Porque el 70% de los afiliados a este partido político votaron el plebiscito, desobedecieron a sus líderes, dijeron, Claro. esta vez no te creo. Claro. Y lo votaron igual. Hubo gente de la derecha que votó el plebiscito. Faltaron muy pocos votos. Fue 1 millón de adhesiones que tuvo el plebiscito. Claro. Sí, no, claro. En realidad fue una buena votación. Lo que pasa es que, claro, teniendo en cuenta los porcentajes que tenían que llegar para ganarlo, pero... Date cuenta que es muy difícil llegar a un 50. No lo hacen los partidos políticos. Claro. Sí. Bueno, yo te agradezco esta charla. No sé si querés agregar algo más. No, ahora, bueno, principalmente cuando estamos atravesando el tema del diálogo social, es muy importante que la población sepa algo. Nosotros como clase trabajadora, que es a la única clase que pertenecemos, atravesamos un camino democrático que es el diálogo social. Pero jamás vamos a renunciar a los 3 puntos que se votaron por Congreso, que son la eliminación de las AFAP y su lucro, la edad de los 60 y la equiparación de la jubilación. Si este diálogo social no sale nada de eso igual, vamos a armar la lucha y vamos a seguir adelante, porque jamás, como clase trabajadora, vamos a renunciar a lo que es mejor justamente para nuestra clase y para nuestra población. La verdad que te agradezco, Pila, todo esto y bueno, estaremos en contacto y bueno, a la gente les voy a decir que si escuchan a Natalie Bardet en algún lugar, pónganle atención porque explica excelente, ¿eh? Lo acabo de comprobar. América profunda, la misma tierra y el mismo aire. Hace mucho, mucho tiempo, había en nuestra tierra 2 culebras enormes, Kaikai, hija de las profundidades, Treg Treg, hija del sol. Un día Kaikai, enojada porque los pueblos no la respetaban, quiso destruirlo todo. Era tan poderosa Kaikai que con solo mover su cola hizo crecer el agua de los lagos, los ríos y el mar. Hombres y mujeres corrieron hacia las montañas. La tierra tembló. Treg Treg, viendo lo que ocurría, vino a ayudar. Arqueó su lomo, silbó fuerte, y los hombres y las mujeres al escucharla vinieron corriendo. Los que pudieron, comenzaron a subir por su cuerpo para escapar de la inundación. Después las culebras se enfrentaron. Sus enormes cuerpos se cruzaron una y otra vez. Kaikai intentaba ahogar entre sus anillos a Treg Treg, pero ésta se rehacía, y ahora era ella quien buscaba asfixiar a su rival. A cada revolcón la seguían gigantescas olas. Los árboles caían, los cerros se desmoronaban, y otros nuevos tomaban su lugar. Parecía que la lucha no iba a terminar nunca. Treg Treg seguía arqueándose, y Kaikai daba coletazos para que el agua no dejara de crecer.
Así pasaron soles, pasaron lunas. Nuestros más ancianos sufrían. Algunos no pudieron salvarse. Hoy son peces, son rocas. Quienes estuvieron más cerca del fuego solar quedaron cobrizos. Los que se salvaron hicieron sacrificios. El luaguen, como bueno, el luaguen. Kaikai fue calmándose y Trek Trek dejó de crecer. Hombres y mujeres bajaron de los cerros y se esparcieron por la Mapu, la tierra. El luaguen, el luaguen, el luaguen. Y muy pronto los mapuche, la gente de la tierra, poblaron los valles. El luaguen, el luaguen, el luaguen, el luaguen, el luaguen. Nuestros abuelos dicen que cada vez que la tierra se ponga vieja y cansada, aparecerá Kaikai y todo se inundará. Pero que siempre, Trek Trek, estará atenta a lo que pase para venir a salvarnos. El luaguen, el luaguen, el luaguen, como bueno, como bueno.